en la pobreza en el mundo. 18 millones de personas mueren por hambre, por año o por causas que tienen que ver con el hambre. Es cierto que en otros tiempos también se morían por las hambrunas, sobre todo en aquellos tiempos en los que no se había generado el conocimiento o la respuesta técnica necesaria para asegurar la alimentación para todos. Pero hoy no ocurre eso. Hoy el hambre en el mundo no es consecuencia de falta de conocimiento o de respuestas técnicas. Hoy el hambre en el mundo es razón. Hoy el hambre en el mundo se explica porque no hay suficiente sensibilidad moral. Hoy no hay hambre en el mundo por cuestiones técnicas, hay hambre en el mundo por cuestiones morales. Hoy hay hambre en el mundo porque no hemos sido capaces, todavía los seres humanos, de organizar de manera más justa la sociedad. Les decía, 18 millones de personas mueren, según datos de las Naciones Unidas. Cada 7 segundos, una criatura muere de hambre en el mundo. Cada 4 minutos, una criatura queda ciega en el mundo por falta de vitaminas. El 15% más rico de la población mundial se lleva el 80% de los ingresos planetarios. Y el 46% más pobre de la población mundial se lleva el 1,6% del total de los ingresos planetarios. Puede haber organización mundial más injusta, organización económica más injusta. Nosotros lo decimos desde la Unión Cívica Radical. No hemos todavía sido capaces de definir un sistema económico que nos permita reemplazar al capitalismo. Se ha intentado a lo largo de la historia y no hemos sido capaces, con nuestro desarrollo intelectual, con nuestra inteligencia actual, de encontrar un sistema que sea capaz de reemplazar al capitalismo. Pero esto no debe hacernos cometer el error de creer que todo está bien. Este capitalismo necesita, como decimos, su perestroika. A este capitalismo también hay que humanizarlo, porque es insoportable las consecuencias que produce, juzgadas desde un punto de vista moral. Esta es la razón de ser del partido. Una lucha muy difícil. Abrazar la política desde una concepción moral es una lucha muy difícil. Lo decía don Arturo, tal vez se refería a esto. Es difícil ser radical, pero vale la pena serlo. Por supuesto que no venimos a ganar elecciones, a calentar una banca, o para obtener una suerte de satisfacción vanidosa. Lo que queremos es recuperar, sí, nuestra vocación mayoritaria, conectarnos nuevamente con la sociedad, pero sin renunciar a la vocación transformadora. En la Argentina hay 12 millones de pobres. Y no sé, amigas y amigos, cuánto tiempo más aguanta la Argentina con 12 millones de pobres. Y no lo digo yo, lo decía Aristóteles. O se termina con la pobreza o se termina con la democracia, y desde luego tenemos que terminar con la pobreza a través de la democracia, que es el mecanismo que nos asegura la participación popular y ciudadana en las decisiones políticas. Supuesto que es difícil, es muy difícil, sobre todo en estos momentos de la historia. Yo tengo la sensación de que estamos viviendo, como ocurre a veces en la vida individual, momentos en los que no podemos progresar, momentos en los que nos cuesta avanzar, hasta tenemos la sensación de que estamos retrocediendo. Fíjense ustedes, estamos cuestionando conquistas que creíamos que estaban consolidadas y que nunca más serían puestas en tela de juicio. Hasta en la década del 90 y en el mundo se hablaba del mercado como la mejor instancia que asigna los recursos de un Estado mínimo que no tenía por qué proteger
a quienes se encontraban en inferioridad de condiciones, incluso las leyes laborales que habían sido producto de muchas luchas y que tenían por objeto siempre garantizar a los trabajadores frente a eventuales abusos de la patronal, cambiaron el sentido. Y las leyes laborales, más que para proteger a los trabajadores, empezaron a cumplir otra función, empezaron a proteger la rentabilidad y la ganancia empresaria a expensas de los trabajadores. Estamos viviendo momentos en el mundo en los que parece que nuestras conquistas retroceden. Y cuidado, porque esas conquistas todavía no le han llegado a todos. No les han llegado a todos. Nosotros hablamos de la educación pública, ¿sí? Pero ¿cuántas criaturas en la Argentina no pueden todavía educarse, ir a la escuela primaria o secundaria? Y no porque sus padres no quieran, porque no pueden literalmente, porque se encuentran en una situación en la que no pueden ni siquiera comer todos los días. Hablamos de la salud. ¿Y cuántos en la Argentina y en el mundo no ven garantizados estos derechos? Hablamos de la universidad. Yo recorro los pueblos del interior mucho y le aseguro una de las cosas que más me piden, y es angustiante no poder dar respuesta, porque no podemos dar respuesta a todo el mundo. Chicos y chicas talentosas que quieren ir a la universidad y no pueden hacerlo porque no cuentan con los recursos necesarios para poder costearse la carrera. ¿Puede haber algo más injusto? Es decir, todas estas conquistas que caracterizan y de las cuales nos enorgullecemos en la civilización actual no han llegado a todo el mundo, no se han universalizado. Y tampoco acá en la Argentina. De manera que me parece que la primera obligación que tenemos es luchar por extender estas conquistas a todo el mundo para que todos tengan derecho a la salud, para que todos tengan derecho a la educación, para que todos tengan derecho a la vivienda, para que todos tengan derecho al trabajo. Y cuando las alcancemos, amigos, vamos por más, porque no termina nunca el horizonte de la dignidad del hombre. Seguro que vamos por más. Estas son cosas por las que luchábamos hace 100 años. Parece mentira que tengamos que seguir luchando todavía por ellas. Pero bueno, termino con una cosa nada más, amigas y amigos. Es difícil, es muy difícil, pero fue muy difícil también cualquier otra de estas conquistas que hemos mencionado. No fue fácil. No fue fácil para Sudáfrica terminar con el apartheid. Muchos murieron, ni fue fácil para los americanos negros la conquista de los derechos civiles y políticos que permiten que hoy Barack Obama gobierne los Estados Unidos. Ninguna de las conquistas fueron fáciles. Muchos murieron, muchos sufrieron cárceles, persecuciones y muertes por esa conquista de las que disfrutamos hoy nosotros. Entonces tenemos una deuda con el pasado y una deuda con el presente y una deuda con el futuro. Una deuda con el presente para extenderlas a todos. Y una deuda con el futuro para que las generaciones futuras vivan una sociedad mucho más justa que la que nos tocó vivir a nosotros. Y les decía, si tuviéramos que definir, y termino, ¿cuáles son los valores? ¿Cuál es la identidad de la Unión Cívica Radical? Y para mí tendríamos que hablar más de estas cosas. Miren, por ejemplo, nos preguntan siempre en los programas de televisión, a ver por qué no se debate sobre el tema del ingreso universal a la niñez, sobre la reforma del sistema tributario. Sí, son muy importantes esos debates. Pero a mí me gustaría escucharlo al señor Macri, por ejemplo, o al señor de Narváez o al señor Kirchner. Me gustaría que estuvieran expuestos a una serie de preguntas y que pudieran contestar, por ejemplo, ¿qué piensan ellos de la política? ¿Qué entienden ellos por política? Para saber bien frente a quiénes estamos. ¿Qué entienden ellos que es la relación entre ética y política? ¿Cuál es la relación para ellos entre ética y economía? Yo sé que les podrá parecer teóricas a muchos este tipo de cuestiones, pero para nosotros son claras.